revelado, cómo la decisión inesperada de mi nuera transformó 50.000 en un amor extraordinario? Rosa observaba el atardecer desde la puerta de su finca, sus manos callosas, marcadas por el trabajo de una vida, descansaban sobre el umbral desgastado. La casa, una vez llena de risas y juegos, ahora parecía un caparazón vacío. La ausencia de su amado esposo pesaba en cada rincón, y con cada segundo que pasaba, el miedo a lo que el futuro deparaba crecía. A sus 60 años, con solo el ligero sonido de la brisa como compañía, se sentía atrapada entre la nostalgia y la incertidumbre. Un día, Valeria, su nuera, se presentó en su puerta con una energía que irradiaba esperanza. «Rosa», exclamó, «he estado ahorrando 50.000 pesos. Te propongo revivir la finca, hacer de este lugar un negocio familiar». La frase swirled en la mente de Rosa, como un eco divino y perturbador a la vez. ¿Cómo podía una nuera, a la que tantos menospreciaban, ser la solución a su dolor? La intriga y el escepticismo luchaban en su pecho. Por un lado, el brillo de la visión de Valeria prometía un nuevo comienzo, por otro, el temor de perder su mundo por completo la paralizaba. La idea se podía sentir como una traición. Rosa había dedicado su vida al sacrificio por su familia, y aquí estaba Valeria, lanzando su ambición sobre el legado que ella había tratado de proteger. ¿Y si se transforma en un sueño egoísta? ¿Qué pasará con mis hijos?, se preguntaba, sintiendo un nudo en su garganta. Su respiración se tornaba irregular. Cada vez que miraba a Valeria, la imagina fugazmente llevándose a sus hijos lejos, persiguiendo anhelos que ella nunca se atrevió a tener. Mientras comenzaban a trabajar juntas, el ambiente se cargó de energía. Sin embargo, ese entusiasmo fue pronto eclipsado por la rivalidad. Los murmullos de sus hermanos comenzaron a resonar. ¿Qué sabe ella de nuestra vida? No le tenemos que dar la bienvenida como una más. Surgían como sombras en la casa. Rosa se encontraba en una tormenta emocional, intentando mediar, pero, a la vez, atrapándose en un dilema. Aunque cada parte de su ser trataba de proteger a su familia, también sentía la chispa de renacimiento que Valeria traía consigo. La historia familiar parecía dividirse en dos caminos, lo conocido y el temor de lo desconocido. Un día, mientras organizaban el inventario para su primer mercado, una lluvia torrencial comenzó a caer, como si el cielo también llorara las tensiones. Uno de sus hermanos, desbordante de ira, afirmó: «Tú no perteneces aquí. Eres solo una nuera que quiere aprovecharse de nosotros». El grito retumbó en el suelo, dejando una atmósfera fría llena de dolor. Rosa lo sintió en su pecho, como un golpe a su corazón. ¿Por qué debería ser ella el punto focal de esta batalla? En ese momento, las preguntas comenzaron a absorbérsela. ¿Defendería lo que Valeria representaba o claudicaría por la paz? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Rosa sabía que su decisión podría cambiarlo todo. Miró a Valeria, que sostenía con determinación las expectativas familiares en sus manos, y supo que el futuro de la finca pendía de un hilo delicado. La presión latía en su pecho, su mente se debatía entre lo que quería y lo que temía. ¿Cómo elegir un camino en donde los corazones de todos estaban en juego? La incertidumbre se apoderó de su ser, mientras la lluvia continuaba golpeando el suelo, como si el universo entero esperara su decisión. La tormenta cesó tan repentinamente como había comenzado, dejando un aire fresco que parecía limpiar las tensiones acumuladas en la finca. Rosa, con el rostro aún empapado, decidió que debía tomar una decisión. No podía seguir siendo el espectador pasivo de su vida, el momento de actuar había llegado. Mientras contemplaba el trabajo que Valeria había hecho durante los últimos días, un destello de admiración se asomó en su corazón. La nuera había irrumpido con ideas frescas,
Colores nuevos en las paredes desgastadas y una energía que hacía tiempo no se sentía en la casa. ¿Podría ser posible?, pensó Rosa, frunciendo el ceño al reflexionar sobre las habilidades ocultas que había estado ignorando. Tal vez yo también tengo más que ofrecer de lo que algún día imaginé. Las nuevas perspectivas comenzaron a abrirse como flores en primavera. La capacidad de Valeria para crecer en medio de la adversidad resonaba profundamente en Rosa. Desde el comienzo, había visto en ella solo una amenaza, pero había algo en su empeño por unir a la familia que comenzaba a iluminar esta oscura situación. La idea de crear un negocio familiar, de barriar los temores que la atormentaban, susurraba en su mente la posibilidad de un nuevo legado. Su decisión improvisada se cristalizó en un compromiso. En vez de oponerse a Valeria y alentar la rivalidad con sus hermanos, optó por apoyarla. «Te necesito», le dijo a Valeria mientras organizaban las cajas de productos. «Necesitamos hacer esto juntas. No para mí, sino para nosotros, para todos». La nuera la miró sorprendida, y una sonrisa genuina brotó en su rostro. Sin embargo, no todo el mundo compartiría este entusiasmo. Rosa sabía que sus hermanos no se quedarían callados ante esta nueva resolución. En una reunión familiar, se presentó la oportunidad de defender su decisión. Con una mezcla de nerviosismo y valentía, se plantó ante ellos. «Esta finca no es solo un recuerdo», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Es nuestra historia, y podemos hacer algo grandioso juntos». Las reacciones variaron. Algunos la miraron con burla, mientras que otros parecían sopesar las posibilidades. Entre murmullos de desaprobación y apoyo reticente, Rosa se sintió vulnerable. La presión aumentaba, y la idea de fallar era palpable. Sin embargo, una chispa de determinación iluminó su interior. Había encontrado algo que la impulsaba, el deseo de luchar por un futuro que merecía la pena vivir. Mientras tanto, su relación con Valeria se profundizó. Comenzaron a compartir estrategias y sueños, pequeñas victorias en la visión que ambas tenían para la finca. La barrera entre suegra y nuera se desvanecía gradualmente, dando paso a una colaboración genuina. Comenzaron a organizar talleres para los vecinos, con el propósito de atraer más gente hacia su nuevo emprendimiento. Cada pequeño paso las acercaba más, fusionando sus historias en una sola. Sin embargo, en un giro inesperado durante uno de esos talleres, surgió un conflicto que Rosa no había anticipado. Un comentario hiriente sobre su decisión resonó en el aire, proveniente de uno de sus hermanos que parecía decidido a socavar su esfuerzo. ¿Te has vuelto tan ciega? Esta locura solo traerá problemas a nuestra familia. Las palabras cortaron como un cuchillo, provocando que la confianza de Rosa tambaleara. ¿Realmente había tomado el camino equivocado? Mientras el eco de la tensión vibraba en sus oídos, una pregunta se instaló en su mente: ¿estaba lista para enfrentar a quienes no la apoyaban? De pronto, el futuro de la finca y de su familia pendía nuevamente de un hilo, obligándola a confrontar no solo lo externo, sino también el abismo de dudas que comenzaba a formarse en su interior. Rosa sabía que debía prepararse para una lucha que no solo sería emprendedora, sino emocional. La batalla sería más que un simple proyecto, sería un conflicto por el derecho a soñar. ¿Lograría encontrar el valor para continuar? ¿O sucumbiría ante la presión familiar? El próximo paso se perfilaba, y la decisión que debía tomar podría definir todo lo que había construido. Su viaje apenas comenzaba. La luz del nuevo día se filtraba a través de las ventanas, proyectando un brillo esperanzador en la cocina de la finca. Rosa se sentó en la mesa, rodeada de papeles y garabatos que representaban ideas para el nuevo emprendimiento. Cada línea escrita era un reflejo de la confusión y emoción que sentía en su interior. Pero había también un compromiso creciente, una voluntad de avanzar pese a la adversidad. A medida que desarrollaba su plan, Rosa comenzó a reconocer el valor de sus experiencias. Desde la pérdida de su esposo hasta las tensiones familiares, cada capítulo de su vida había contribuido a la mujer que se estaba convirtiendo. No soy la misma de hace un año, se dijo al trazar un presupuesto, girando el bolígrafo entre sus dedos. He aprendido a adaptarme, a ser resiliente. Sin embargo, la presión de su hermano seguía latente. Había una sombra de duda en su mente que se manifestaba en forma de críticas.
Rosa sabía que necesitaba fortalecer su confianza si realmente quería presentar su propuesta en la próxima reunión familiar. Así que comenzó a trabajar en su discurso. Cada palabra cuidadosamente elegida reflejaba no solo el deseo de avanzar, sino un profundo entendimiento de su legado familiar. La preparación se convirtió en un ritual diario. Se levantaba temprano, repetía su discurso frente al espejo y practicaba una postura firme. A cada presentación ante su reflejo, su voz se hacía más segura. Esta no es solo mi visión, es nuestro futuro, afirmaba, notando cómo su determinación crecía cada día. Con el tiempo, también su relación con Valeria se expandió, compartían no solo ideas, sino momentos de vulnerabilidad. En una conversación sincera, Valeria le confesó sus miedos sobre el rechazo familiar. Rosa, con la sabiduría adquirida a través de sus propias batallas, se convirtió en mentora. Cada gran cambio viene con una resistencia, le dijo. Es parte del proceso. Pero eso no debe detenernos. Valeria, inspirada por las palabras de Rosa, comenzó a reconocer sus talentos ocultos. La nuera nunca había considerado sus habilidades artísticas como una fortaleza, pero pronto se dio cuenta de que podrían sumar al proyecto. Comenzaron a crear juntos un plan de marketing, utilizando el arte de Valeria para atraer a sus futuros clientes. Rosa se dio cuenta de que habían comenzado a formar un equipo poderoso, ambos compartiendo una visión que desafiaba las expectativas. Los días pasaron, concretando más ideas y acoplándose en sus roles. Con cada reunión y taller que organizaban, comenzaban a notar un cambio en la percepción de la comunidad. Algunos de los vecinos que inicialmente se mostraron escépticos estaban comenzando a ofrecer su apoyo. La finca empezaba a tomar vida, pero el eco de las palabras desalentadoras de su hermano seguía presente, como un recordatorio de que aún había una batalla pendiente. Preparándose para la reunión familiar, Rosa revisó mentalmente sus notas una y otra vez. La inevitable confrontación se acercaba, pero ya no era una fuente de pánico. Más bien, sentía una energía renovada. No estoy sola, se decía, pensando en Valeria y en las pequeñas victorias alcanzadas hasta ese momento. Finalmente, el día de la reunión llegó. Sentada entre sus familiares, sus manos sudorosas revelaban su nerviosismo, pero su corazón latía con determinación. Sus hermanos comenzaron a murmurar, y la mirada de desprecio de uno de ellos la atravesó. Pero Rosa no estaba dispuesta a permitir que los temores la paralizaran. Hoy quiero presentarles algo más que una idea, empezó con voz firme. Hoy les traigo la posibilidad de un nuevo futuro. Mientras compartía la visión que habían construido junto a Valeria, sintió que cada palabra pronunciada era un paso firme en el camino hacia su sueño. El clima en la sala cambió, y las reacciones comenzaron a variar. Rosa percibía tensiones, pero también destellos de curiosidad. ¿Sería suficiente esta vez? Mientras cerraba, preparándose para la inevitable resistencia, su hermano volvió a interrumpir. Y. ¿Quién te crees para cambiar nuestra historia? Las palabras resonaron en el aire, como un disparo en un campo de batalla. Rosa sintió como el aire se detenía, el momento se congelaba. Se dio cuenta de que la lucha por su sueño apenas comenzaba, y que la respuesta a su hermano podría definir todo lo que había creído posible. Mientras gritaban sus dudas, una única frase surgió de su interior: soy quien elige el legado que dejamos. ¿Sería suficiente para abrir una brecha en el escepticismo familiar? La batalla por el alma de la finca había comenzado. Rosa permanecía en el centro de atención, el aire cargado de tensión. La voz de su hermano aún retumbaba en su mente, las palabras punzantes intentando desestabilizarla. ¿Quién te crees? Él era la encarnación de la crítica que había querido evitar. Sin embargo, frente al mar de miradas familiares, se sintió, por primera vez, en contacto con su propio poder. Soy la heredera de esta finca, respondió con más firmeza de la que esperaba. La sala se silenció. Los murmullos cesaron mientras sus familiares la observaban. En ese instante, Rosa comprendió que el desafío no solo era contra su hermano, sino una lucha interna por reivindicar su identidad y establecer su lugar en el legado familiar. Su voz resonó con cada fibra de su ser, transformando su miedo en un recordatorio de que tenía derecho a soñar. Al finalizar la reunión, las reacciones eran un mosaico de emociones: sorprendido, escéptico, intrigado.
Más allá de las críticas de su hermano, algunas miradas reflejaban potencial apoyo. Rosa decidió aprovechar esa chispa de curiosidad, enfocándose en quienes mostraron interés genuino. La sensación de que algo había comenzado a cambiar era palpable. Esa noche, mientras el viento arrastraba hojas secas contra la ventana, Rosa se sentó sola en la cocina, revisando las notas que había preparado. Reflexionó sobre sus éxitos, pero también sobre las respuestas tibias y dudas que había enfrentado. La inseguridad de su hermano era una sombra pesada, pero ya no podía permitir que su voz apagase la de los otros. Era hora de dar un paso al frente. Consciente de que su estrategia debía ser más sólida, comenzó a plasmar un documento que presentara un plan tangible. Una propuesta que no solo mostrara su visión, sino los beneficios claros que su proyecto podría aportar a la finca y a la familia. Rosa no solo quería seguir adelante, deseaba convencer a sus seres queridos de que su camino era el correcto. Llamó a Valeria para trabajar juntas esa noche. Con su apoyo y su capacidad artística, empezaron a diseñar gráficos e infografías que ilustraran el impacto positivo del emprendimiento. Era un esfuerzo colaborativo que solidificaba su vínculo, pero también potenciaba la confianza de ambas en sus habilidades. Valeria, inspirada por el nuevo propósito, comenzó a aportar ideas frescas que iluminaban el proyecto de maneras que Rosa no había imaginado el mes anterior. Mientras compartían ideas, sentía que Valeria no era solo su aliada, sino una parte esencial de la transformación de la finca. La sinergia entre ambas estaba desollando nuevas ambiciones. Rosa comenzó a visualizar un futuro donde la finca se convertiría en un lugar no solo para cultivar, sino para compartir, para crear experiencias, y eso resonaría con la comunidad. Ambas trabajaron hasta la madrugada. La conexión era más que profesional, era un acto de amor y de revolución personal. Cada rayo de sol que iluminaba la cocina era un recordatorio de que el cambio estaba en sus manos, que su nexo no era un simple apoyo, sino una alianza que desafiaba las expectativas familiares. Sin embargo, durante esa semana, los ecos de las palabras de su hermano todavía la perseguían como fantasmas. Rosa decidió que no podía dejar que el miedo la dominara. Había llegado el momento de llevar su propuesta a la comunidad, a quienes podrían ver el valor en lo que estaban construyendo. La idea de hacer una presentación pública la llenaba tanto de nerviosismo como de emoción. Con su hoja de ruta y las gráficas listas, Rosa y Valeria se sentaron a planear cada aspecto de esa presentación. Sabían que no solo era un asunto de convencer a su familia, se trataba de crear un cambio en su propia historia. Ambas estaban listas para arriesgarlo todo. Cuando llegó el día, Rosa respiró profundo una vez más. La sala se llenó de vecinos, y al ver sus rostros, la ansiedad se transformó en un desafío. Hoy tengo algo más que una propuesta, empezó con voz firme. Aquí está la oportunidad de construir un futuro que todos ellos merecen. Mientras comenzaba a exponer, una interrupción inesperada apareció en la puerta. Un rostro familiar que creían no volver a ver estaba allí. ¿Podría esa presencia alterar su camino? La inquietud se sembró en su pecho, sabiendo que esta confrontación podría cambiar todo. Rosa mantuvo su mirada fija en el público, pero su mente empezó a dar vueltas, intentando procesar la inesperada figura que había irrumpido en la sala. Clara, su suegra, una mujer que había disfrutado de una relación tensa y llena de reproches. El corazón se le aceleró y, por un instante, la ansiedad amenazó con paralizarla. Sabía que había dejado atrás aquel capítulo de su vida, pero ahora la vida misma lo traía de vuelta. La voz de Clara, dura y penetrante, resonó en su interior. Soy aquí por un motivo, pensó, y consciente de que podría ser una crítica o, peor aún, una descalificación pública, Rosa sintió que su determinación comenzaba a tambalearse. Sin embargo, sabía que no podía ceder al pánico, no en este momento crucial. Se centró en su propuesta, pero la presencia de Clara en ese instante se transformó en un símbolo, el miedo en la forma de un rostro que la había juzgado y la había hecho dudar. De repente, su historia personal se entrelazaba en la narrativa de su esfuerzo actual. Mientras hablaba, el curso de sus palabras y proyectos comenzó a fusionarse con la historia de su propio crecimiento emocional. Rosa relató, entonces, cómo la finca no solo representaba un legado familiar, sino una oportunidad de renacer para todos los involucrados en ella, incluidos aquellos como Clara, que podrían no entender del todo su camino.
La presentación se tornó en una metáfora de su vida, el legado se transformaba en una carga y, al mismo tiempo, en una promesa. Clara se acomodó en su silla, con la mirada atenta, y por un momento, Rosa se sorprendió viendo en sus ojos una chispa de curiosidad. Era una conexión inusitada, pero en ese momento, ella se permitió abrirse. No solo presentaba gráficos y cifras, sino la narrativa de una mujer que había reconstruido su propia imagen, deseando que otros comprendieran que podían hacer lo mismo. A medida que avanzaba, la sala comenzó a resonar con murmullos de apoyo, las pequeñas expresiones de quienes habían estado alrededor despertaron en ella un sentido renovador de comunidad. Rosa sintió que, aunque Clara era un obstáculo del pasado, también podría convertirse en un posible puente hacia nuevos comienzos. La exposición se tornó en una danza entre su presente y su historia, y en cada palabra, Rosa redescubría su voz. Cada gráfico que presentaba no solo ilustraba el potencial del proyecto, sino también su capacidad para transformar vidas, incluida la de Clara. Ella decidía hacer de su narrativa personal una poderosa declaración de empoderamiento. Al concluir su presentación, un silencio denso llenó la sala. Rosa contuvo la respiración, esperando las reacciones. Lo que sentía era un eco de esperanza, y cuando finalmente escuchó aplausos, se percataría de que su familia, y quizás su suegra, comenzaban a ver en ella lo que hacía tiempo habían dudado, su capacidad de liderar el legado familiar hacia un futuro prometedor. Sin embargo, cuando el murmullo de emoción se calmó, Clara se levantó. Sus ojos escudriñaban a Rosa, llenos de una mezcla de inquisición y desafío. Y que si todo esto no funciona, fue la frase que rompió la atmósfera de entusiasmo, dejando una sombra de duda en la mente de todos. La mirada de Rosa se afianzó, sabiendo que la respuesta no sería fácil, pero ahora también era clara, debía enfrentar a todos los demonios de su pasado, incluidos los de Clara, si realmente quería transformar su futuro. La tensión creció en la sala, y la respuesta de Rosa sería el hilo que uniría su antigua historia a la nueva. ¿Estaría dispuesta a arriesgar todo y luchar contra las críticas tanto externas como internas? Sin embargo, el eco de una pregunta se hacía más fuerte en su mente, ¿era realmente capaz de salvar no solo la finca, sino las relaciones que habían estado a punto de romperse para siempre? Rosa respiró profundamente antes de responder a Clara. La sala seguía en silencio, expectante. Era el momento que había estado temiendo y deseando al mismo tiempo. Desprendiéndose de su autoevaluación habitual, se centró en la firmeza de su voz. Si hay algo que aprendí es que el fracaso es una parte del camino hacia el éxito. Todos hemos fracasado de diferentes maneras, pero lo importante es cómo respondemos a esos fracasos, comenzó a decir con una convicción que resonaba en sus palabras. A medida que hablaba, su experiencia personal comenzó a ser el eje central de su discurso. Recordó la primera vez que se sintió completamente perdida, cuando la relación con su exmarido se desmoronó. El dolor había sido abrumador y la inseguridad amenazaba con consumirla. No sabía si podría ser suficiente para mí o para nadie más. Pero decidí que quería aprender, crecer y volver a alzarme, no solo por mí, sino también para mi hija, continuó, viendo cómo algunos en la audiencia asentían en reconocimiento. Con cada palabra, Rosa sentía cómo se liberaba una carga de sus hombros. Era un acto de valentía enfrentar esa parte de su historia, compartiendo no solo el viaje de la finca, sino también su viaje interno hacia la autocompasión y el reconocimiento de su propia valía. Entiendo que las dudas son naturales, incluso las de aquellos que nos rodean. Sin embargo, aquello que parece incierto también puede convertirse en una oportunidad de crecimiento. Si fallo, aprenderé. Y si tengo éxito, será un triunfo compartido, afirmó, mirando a Clara directamente, dejando claro que su perspectiva había cambiado. Rosa podía escuchar su propio aliento más firme. El diálogo iba más allá de la finca, era sobre la vida, la familia y la transformación. Las reacciones en la sala comenzaron a cambiar. Algunos rostros mostraban simpatía, incluso admiración por la nueva Rosa que se reclamaba ante todos. La figura casi opaca de Clara empezó a parecer menos intimidante y más un reflejo de una posible conexión. Sin embargo, el desafío no había desaparecido. Decidir invertir en este legado no es solo un riesgo financiero, es un acto de fe hacia mi propia transformación y la de quienes me rodean. Y quizás incluso hacia ti, Clara, finalizó,
Sabiendo que había lanzado el guante a una batalla no solo por la finca, sino por un nuevo vínculo, Clara no se quedó callada. Su respuesta fue rápida y aguda. ¿Y si el miedo es el motor que nos mantiene a salvo? Tal vez al final, esa fe es lo que te pondrá en la cuerda floja, dijo, y su voz resonó como un eco de las viejas heridas. Al escucharla, Rosa sintió una chispa de desafío. Sabía que su viaje no solo implicaba defender su proyecto, también se trataba de redefinir su relación con su pasado. La necesidad de tomar la delantera creció en ella. Quizá fuera tiempo de pivotar en la historia familiar que tanto la había limitado. Con una serenidad renovada, hizo un juramento interno, no permitiría que el miedo de Clara definiera su futuro. La confrontación era inevitable, y en ese momento sabía que debía hacerlo no solo por la finca, sino también por su propia sanación. La habilidad de transformar una situación adversa en una oportunidad la acompañaba. Al finalizar la reunión, Rosa se sintió como si hubiera dado un paso decisivo, aunque todavía quedaba un camino por recorrer. Al salir de la sala, el murmullo de reflexiones la siguió, y se preguntó si había realmente sembrado la semilla de un nuevo comienzo, tanto para ella como para Clara. Sin embargo, mientras caminaba, una sombra de incertidumbre se cernía sobre ella. ¿Cómo continuaría esta batalla personal? Las decisiones que vendrían podrían desbaratar todo lo que había construido hasta ahora. Un nuevo reto se presentaba en su horizonte. El camino hacia la reconciliación no solo implicaba argumentos, sino también un examen profundo de lo que realmente significaba dejar ir el pasado y abrazar el futuro. ¿Estaba lista para ello? Rosa respiró profundamente mientras caminaba hacia la salida. Aquel breve intercambio con Clara se había convertido en una piedra angular en su historia. Cada paso que daba resonaba con el eco de su propia voz, un recordatorio incesante de que había decidido abrazar su propio poder. Sentía que la sala aún pulsaba con la energía de la discusión, un testamento de que su verdad había comenzado a sembrar dudas en los demás. El camino de regreso a casa se convirtió en un tiempo de reflexión. A medida que se alejaba de la finca, el nostálgico paisaje la invitaba a más preguntas que respuestas. A veces, ser honesta con uno mismo resulta en un tira y afloja emocional. Pensó en Clara, incapaz de llevar la carga de sus propios temores, usando el miedo como un escudo. Ciertamente, ese no era el legado que quería transmitir a su hija. Al llegar a casa, Rosa se sentó en la cocina y tomó un cuaderno. Era su ritual, escribir le ayudaba a clarificar sus pensamientos. La tinta se deslizaba sobre el papel mientras anotaba fragmentos de su charla, expuestas en formato textual y cargadas de la liberación que había sentido. En aquel momento, se dio cuenta de que la escritura era su herramienta más poderosa. Decidió que no sería una simple observadora en la historia de su vida. Era tiempo de tomar las riendas. En la quietud de la noche, una revelación la sacudió. ¿Cómo le enseñaría a su hija a levantarse ante el adverso? La respuesta la llevó a tomar una decisión crucial. Si ella realmente quería ser un ejemplo de resiliencia, tendría que demostrarlo de maneras prácticas. No bastaba con hablar, necesitaba acciones concretas. Con el amanecer, se sintió impulsada a crear un plan, un programa que no solo abarcara la finca, sino que también invitara a Clara a ser parte de su crecimiento. Un espacio de colaboración en lugar de confrontación. Se imaginó organizando talleres sobre sostenibilidad, bienestar y empoderamiento que fusionaran sus mundos, creando un puente entre sus historias en lugar de erigir muros. Rosa dedicó la semana a investigar sobre agricultura sostenible y empoderamiento femenino. Se sumergió en libros, vídeos y foros. Cada nueva información reforzaba su compromiso. Se dio cuenta de que no solo estaba cultivando un proyecto, sino también su propia esencia. Era el momento de desmarcarse, de ser más que la mujer que había sido. Cada día era como un nuevo capítulo de autodescubrimiento. Se sentía más fuerte, más segura. Fue en una de esas noches cuando decidió que era hora de hablar nuevamente con Clara. Quizás una conexión podía florecer de ese desafío, y no solamente una disputa. Cuando finalmente se sentaron en la cocina de la finca, la tensión era palpable. Rosa miró a Clara, notando el rayo de vulnerabilidad en sus ojos. Había algo más que simple resistencia en su actitud. Era miedo, y eso la hacía más humana. Entiendo tu miedo y lo respeto.
Pero desearía que pudiéramos enfrentarlo juntas, dijo Rosa. Clara la miró, sorprendida ante esta oferta inusual. Había en ese instante una posibilidad que nacía a través de la bruma del conflicto. Rosa sabía que esa conversación podría cambiar sus vidas. Pero además, la confrontación que temía podría ser el punto de inflexión que necesitaban. Clara inclinó la cabeza, contemplando las palabras de Rosa. ¿Y si fracasaras de nuevo? Rosa se detuvo un instante, reconociendo que esa pregunta no era solo un desafío, sino un mirador hacia las posibilidades que existían más allá del miedo. Con el corazón latiendo con fuerza, en su mente resonó una simple verdad: a veces, la transformación llega no por separado, sino al aceptar el viaje juntos. La decisión de Rosa era irrevocable. Estaba lista para confrontar no solo a Clara, sino también las inseguridades que habían mantenido su vida en suspenso. Pero el camino por delante se tornaba incierto y lleno de posibilidades. ¿Estaría Clara dispuesta a dar ese salto junto a ella? La tensión en el aire se hacía palpable, y el futuro comenzaba a tomar forma. Rosa sabía que esa conversación podría ser la antesala de una nueva oportunidad o del final del trayecto. ¿Qué lado de esa línea iba a elegir? La decisión era crucial y, al mismo tiempo, aterradora. Estaba lista para el siguiente desafío. Pero, ¿y Clara? La respuesta aún estaba por descubrirse. Rosa se despertó temprano, saturada de expectativas y nerviosismo. La conversación con Clara había dejado una semilla en su interior, y ahora debía cultivarla si realmente quería que aquello floreciera. Preparó un desayuno sencillo, con la esperanza de que la calidez del hogar ayudara a romper el hielo que había surgido entre ellas. La idea de establecer un negocio de talleres era ambiciosa, pero ya no quería dejarse llevar por el miedo. Mientras su hija disfrutaba de su desayuno antes de salir a la escuela, Rosa se dio unos minutos para examinar su propia agenda. Había investigado sobre técnicas de comunicación efectiva y liderazgo, áreas en las que deseaba mejorar. Se repetía a sí misma que estaba en un viaje hacia la transformación, una que requería tanto de sus habilidades como de su valentía. A medida que iban pasando los días, Rosa se centró en esbozar su plan. Sabía que requería más que ideas en papel, necesitaba datos concretos y una propuesta que pudiera presentar de manera convincente. Se sentó en su escritorio, rodeada de libros y artículos que había recopilado. Visualizaba cada taller, desde la filosofía del cultivo de hortalizas hasta la importancia del bienestar emocional que todos, especialmente Clara, debían priorizar. Cada palabra, cada concepto, parecía alinearse con su visión. Los días se convirtieron en noches de trabajo incansable. En su búsqueda de información, Rosa descubrió su habilidad para estructurar un programa completo. Al tocar temas de empoderamiento personal, comenzó a experimentar una transformación sutil en su propia perspectiva. Se recordaba que había sido dirigida por la culpa y el miedo durante demasiado tiempo, y ese viaje hacia lo desconocido le parecía también una liberación. Fue en una de esas noches que comenzó a usar los medios sociales como una herramienta para difundir sus ideas. Rosa abrió un perfil específico para compartir avances en lo que empezaba a llamar Cosechando Sueños, una serie de talleres que abarcaban desde el cultivo sostenible hasta la creación de un entorno mental positivo. Al principio, no logró un gran alcance, pero cada pequeño me gusta o comentario positivo alimentaba su determinación. Empoderar a otros también la empoderaba a ella. Sin embargo, el verdadero desafío vino cuando, sintiéndose lista, decidió proponerle a Clara que se uniera. El momento llegó cuando ambas se encontraron en la cocina tras una larga jornada. Durante un silencio tenso, Rosa se armó de valor. Quiero que sepas que he estado trabajando en ideas que podrían ayudar a ambas, comenzó con una voz temblorosa. El ojo crítico de Clara la observaba, pero esta vez, no iba a permitir que el temor la detuviera. Te propongo que trabajemos juntas en esto. Crear talleres nos permitirá no solo sanar nuestra relación, sino también impulsarnos mutuamente. Es una oportunidad que quiero que exploremos, siguió Rosa, sintiendo el peso de sus palabras. Clara la miró fijamente, sus expresiones fluctuaban entre escepticismo y curiosidad. No sé, Rosa. ¿Recuerdas lo que pasó con la última idea? El miedo a fallar. Lo que importa no es fallar, sino aprender y crecer. Te necesito a mi lado para esto,
respondió Rosa con convicción. Pasaron unos momentos mientras el ambiente cargado de incertidumbre parecía vibrar a su alrededor. Finalmente, Clara se permitió considerar la propuesta. Su resistencia estaba comenzando a desmoronarse. Rosa pudo sentir que la bola de nieve de sus esfuerzos comenzaba a rodar, y la posibilidad de que ambas se unieran en un proyecto real parecía finalmente al alcance, pero todavía había que atravesar el umbral del miedo. ¿Podrían realmente dejar atrás sus diferencias y trabajar juntas? Rosa sintió por primera vez la fragilidad de su confianza, pero al mismo tiempo, entendió que su iniciativa no solo era un camino hacia el empoderamiento compartido, sino también un desafío personal profundo. Una nueva decisión aguardaba. ¿Deseaba Clara dar ese paso hacia lo desconocido con ella? La noche avanzaba y con cada retazo de conversación, el futuro que habían comenzado a construir se hacía más real, más tentador. Rosa sabía que estaban a punto de cruzar una línea divisoria, una que, aunque incierta, prometía transformar su relación y su propia vida, y justo cuando una chispa de esperanza iluminó el rostro de Clara, la puerta se abrió lentamente, dejando entrever a una nueva persona, alguien que podía cambiarlo todo. Rosa sintió una mezcla de emoción y temor. Había más en juego de lo que había imaginado. La decisión que estaban a punto de tomar podría ser la clave para todo, en el fondo de su alma. ¿Sería esa la respuesta que tanto habían buscado? La figura que entró a la cocina era un soplo de aire fresco y un torrente de inquietud al mismo tiempo. Rosa se sintió atrapada entre la emoción y la ansiedad mientras miraba a la llegada de Elena, la nuera que hasta entonces había sido una presencia distante en su vida. Elena, con su energía desbordante y su manera de ver el mundo, parecía un destello de esperanza, pero también un recordatorio de lo que le faltaba. «Hola a todas», dijo Elena con una sonrisa enigmática que iluminó el ambiente. «He venido a visitar y me encontré con que hay una conversación interesante en curso». Rosa no sabía si alegrarse o preocuparse, necesitaba que Clara emprendiera este nuevo camino con ella, y la llegada de Elena podría desviar esa atención. «Estábamos hablando de un nuevo proyecto que tengo en mente», explicó Rosa, intentando mantener el tono firme. La mirada inquisitiva de Elena la desnudaba, llevándola a cuestionar sus intenciones. «Es un taller que podríamos realizar juntas, algo que tiene que ver con el empoderamiento y el cultivo sostenible». Clara pareció relajarse, agradecida de no ser el foco de atención. Pero Rosa se dio cuenta de que la presencia de Elena generaba una nueva dinámica. La ansiedad inicial que había sentido con Clara ahora reverberaba en su pecho con un eco distinto. ¿Podía confiar en que Elena ayudaría a unir fuerzas en lugar de dividir su enfoque? ¿Te gustaría unirte, Elena? Rosa optó por abrir el círculo, ofreciendo un espacio para que su nuera contribuyera. Ella tenía la afición de las manos en la tierra, y eso podría ser un beneficio. «Me encantaría», comentó Elena, pero su respuesta fue acompañada de una media sonrisa que hizo que Rosa se cuestionara su verdadera motivación. «Siempre he pensado que la naturaleza y el bienestar van de la mano. Aunque, ¿realmente crees que Clara y tú pueden dejar atrás el pasado para trabajar juntas en esto?» Fue un golpe directo a lo que Rosa había tratado de evitar. La duda que quiso mantener a raya se centró en el aire. Clara hizo una mueca, sintiendo el peso de las palabras de Elena. Rosa respiró hondo, consciente de que esa pregunta no solo era sobre el proyecto, sino sobre su vínculo familiar. La tensión aumentaba, ahora, tenía que defender su propuesta con más que solo entusiasmo. «Claro que podemos», afirmó Rosa, sintiendo que cada palabra debía ser un ladrillo que levantara un puente entre ellas. «Trabajar juntas es nuestra oportunidad de sanar, de crecer. Necesitamos esta oportunidad para ayudarnos mutuamente, en lo personal y lo profesional». Las miradas de ambas mujeres se encontraban, el diálogo oculto entre sus pensamientos era una batalla que resonaba en el aire. Clara frunció el ceño, mientras su mirada se desvirtuaba entre el escepticismo y la curiosidad. Mientras tanto, Rosa podía sentir cómo su propia confianza comenzaba a tambalear. La conversación se tornó en una mezcla de tensiones y emociones no resueltas, donde cada una parecía extraer de la otra un temor antiguo, palpable. Elena, observadora y astuta, había pinchado a Rosa en un punto crucial. ¿Podría superar los viejos resentimientos en este nuevo capítulo?
Se mostrarían Clara y ella a la altura de lo que este reto requería. Mientras el reloj avanzaba en la cocina, Rosa tomó el control. Elena, tu perspectiva y tu energía son justo lo que necesitamos, insistió, intentando rescatar la situación. Podemos encontrar un espacio donde cada una de nosotras pueda aportar y juntos insuflar vida a este taller. Pero Clara, es fundamental que tú también confíes en este proceso. La gama de emociones se apoderó de Clara, que se veía atrapada entre el deseo de avanzar y sus temores pasados. Fue entonces cuando, en medio de esa confrontación emocional, Rosa percepcionó una claridad que había estado esquiva hasta ahora. No solo se trataba de lanzar un proyecto, sino de construir un lazo verdaderamente fuerte. En ese instante de revelación, una leve chispa de comprensión brotó en Clara. Rosa sabía que ese podría ser el punto de inflexión, el empujón necesario para que las tres se unieran en un propósito renovador. La energía cambiaba y Rosa sintió que el miedo se transformaba en determinación. De repente, el futuro ya no parecía solo un conjunto de incertidumbres, el terreno se hacía fértil para que sus sueños crecieran. Pero antes de que pudieran ahondar en esta nueva armonía, una pregunta inquietante cruzó la mente de Rosa: ¿cómo iban a lidiar con las verdades incómodas que habían sido enterradas en el pasado? Justo en ese momento, un silencio pesado llenó la habitación. Las palabras aún estaban en el aire, pero el peso del miedo y la posibilidad quedaban resonando entre ellas. Rosa sintió que, aunque había tantas variantes a considerar, la decisión de avanzar significaba despojarse de viejos ropajes. Y ahora, la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. ¿Se atreverían a afrontar juntas esos fantasmas del pasado? El amanecer trajo consigo una luz renovadora que iluminó la casa de Rosa. La noche anterior había sido un punto de inflexión. La conversación con Clara y Elena había abierto nuevas puertas que antes parecían cerradas. A medida que Rosa contemplaba su reflejo en el espejo de la entrada, se dio cuenta de que ya no era la mujer atada a sus viejos temores. La decisión de avanzar junto a su nuera y su suegra, aunque aterradora, traía consigo una promesa de transformación. En los días que siguieron, Rosa y las dos mujeres comenzaron a trazar un plan para los talleres de Cosechando Sueños. Cada reunión estaba llena de ideas, risas y, sobre todo, un renovado sentido de comunidad. El proceso de abordar las rencillas pasadas no fue fácil, pero cada intento de comunicación abierta fortalecía su lazo. Clara poco a poco dejó caer sus reservas y comenzó a ver el potencial del proyecto y también el de la conexión que estaban forjando. Rosa notó cómo la risa de Clara se volvía más frecuente, el ambiente de tensión se disipaba lentamente. El primer taller fue un éxito rotundo. La finca, renovada y llena de actividad, se convirtió en un espacio donde las personas de la comunidad compartían no solo conocimientos sobre la agricultura sostenible, sino también historias, sueños y dificultades. Rosa, Valeria y Clara se movían en perfecta armonía, cada una contribuyendo con sus propias fortalezas al crecimiento del proyecto. Era un momento de cosecha en más de un sentido, no solo cultivaban la tierra, sino también la confianza y el respeto. Rosa nunca había imaginado que podría llegar a sentir tal conexión con Clara, su suegra. El progreso fue tangible. Los vecinos comenzaron a reconocer la finca como un punto de referencia, un lugar donde podían relacionarse, aprender y crecer juntos. Las críticas de sus hermanos desaparecieron ante la evidencia del valor que estaban aportando a la comunidad. Rosa, por primera vez en años, se sintió empoderada. Su voz se había vuelto firme, ya no era solo la madre o la esposa del pasado, sino una mujer que había encontrado su propósito. El verdadero clímax de su transformación llegó cuando Clara, después de una sesión particularmente emotiva en la que hablaron sobre sus experiencias pasadas, se acercó a Rosa con una propuesta inesperada. Quiero que tú, Valeria y yo seamos socias. No solo de este proyecto, sino de una nueva historia familiar. Es tiempo de que dejemos el pasado atrás y avancemos hacia el futuro juntas, le dijo Clara. Las palabras flotaron en el aire, reverberando en el corazón de Rosa. Ese instante marcó un nuevo comienzo. Rosa sintió que el peso de años de incertidumbre se despejaba de sus hombros. Sí, eso es lo que hemos estado buscando, respondió con una voz resuelta.
Aquella afirmación no solo selló su alianza, sino que también la liberó de cadenas invisibles que la habían mantenido atada a un legado de desconfianza y tristeza. Rosa se había convertido en una líder en su hogar, en su familia y en su comunidad. Con el tiempo, los 3 talleres se transformaron en un centro de recursos comunitarios, apoyo y aprendizaje. La relación con sus hijos también floreció. Ellos la observaban con orgullo, admirando la valentía y el espíritu de lucha que había demostrado. Mientras contemplaba el atardecer desde la misma puerta de su finca donde antes sentía que la soledad la consumía, Rosa sonrió. No solo había recuperado su hogar, sino que también había construido un futuro prometedor. La incertidumbre que una vez la envolvió se había convertido en un horizonte lleno de posibilidades. Sabía que los desafíos continuarían. Sin embargo, se sentía lista para enfrentar lo que viniera. Hoy, aquella mujer de 60 años, con manos callosas y un corazón renovado, había demostrado que cada historia puede ser reescrita. Soy quien elige el legado que dejamos. Aquella frase reverberaba en su ser, cerrando un ciclo de dolor y abriendo uno de realizaciones y sueños compartidos. No esperes ni un segundo más para ser parte de estas historias de transformación personal que inspiran. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal y no te pierdas las próximas historias recargadas de emociones exclusivas. Deja un me gusta ahora para que más personas puedan conocer este mensaje de superación. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Transformemos vidas juntos.